Amigos de Devorando Rutas, en esta tarde estamos con Andrés Córdoba, médico tradicional yacecero y músico ceremonial yacecero. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué más, compañeros? ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, muchas gracias al programa Devorando Rutas por Colombia y qué bueno estar recibirlos aquí en la casa, muy amables. Vale, cuéntanos un poquito de quién es Andrés Córdoba. Bueno, a ver, yo nací en la ciudad de San Juan de Pasto, en el barrio Elegido, sí, allá donde se juega Chaza, hace 51 años. A los 12 años me llevaron, pues mis padres me llevaron para la ciudad de Cali, allá terminé mi bachillerato, empecé a hacer una carrera. Y de igual forma, pues pasó todo ese proyecto de lo que fue de la vida de la adolescencia, la madurez, y todo ya tomamos un plan de vida en Cali, ¿no? Ya hace como un promedio, unos 25, 26 años estoy tomando yagé, sí, en el cual hace ya como un promedio de unos 20 años hago mis propias ceremonias sí, de la planta sagrada. Y sobre todo, pues me han conocido mucho por la parte musical, ¿no? Por algunas canciones que de pronto han sonado a nivel de las ceremonias, no solamente pues a nivel de Colombia, sino en otros lados. Y, tras de eso, pues también tengo una fundación que se llama la familia Auca Tamacona. A ver, dentro de la traducción, Auca viene del quichua, ¿sí? Del quichua. Pero lo que pasa es que dentro del quichua, como tal, significa guerrero, guardián, salvaje, salvatero. Pero dentro de la traducción cristiana le pusieron sin alma. Ah, con razón el niño No, sin, Aucas. que hablan de los guaguas aucas, ¿no? El sin alma. ¿Por qué? Porque ancestralmente, no es que ni tan ancestralmente, eso no hasta hace poquito, pues a los indígenas los decían los sin alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran salvajes y solamente podían tener alma cuando los bautizaban. ¿Sí? Cuando los adoctrinaban. Entonces ahí podían ser ya cristianos. Ellos tienen alma. Ahí sí ya tienen alma. ¿Sí me entienden? Entonces, pero Auca como tal es salvaje, es guardián, es el batero. Tama es una abreviatura de dos palabras. Ta de tata, taita, padre. Ma, mama, madre. ¿Sí? Kona, glorioso, inmenso, grandioso. ¿Sí? Entonces, guerreros del Padre y de la Madre gloriosa, inmensa. O sea, los guardianes de Dios. En donde pues la sede principal es en la ciudad de Cali, pero pues de igual forma también lo hacemos en la ciudad de Medellín. Y hemos dejado algunos semilleros en otras ciudades principales. La queremos también instalar aquí en Pasto, ¿sí? Hacer ese semillero y comenzar este proyecto. Aparte también hago proyectos de etnoturismo cultural y espiritual, en el cual pues nos gusta recibir hermanitos de otros lados, de otras partes. Estamos comenzando nomás con este proyecto. Ya he tenido como digamos una experiencia en solitario, pero ahorita lo quiero hacer como digamos en una alianza con otros hermanos, en donde podamos recibir hermanitos de otros lados, de otras partes del mundo, para hacer conocer el territorio de la nación Pasto, todo lo que es el departamento de Nariño, sí, en toda su riqueza cultural, tradicional, ancestral, en su ley de origen, en su plan de vida. Entonces, en ese lado, pues bueno, también estamos como tratando de desarrollar estos trabajos, ¿no? Y los canales en redes. Bueno, de todo un poquito por ahí, pero gracias a Dios bien. Y cuéntanos un poquito de cómo son las ceremonias de yagé, cómo funciona una ceremonia de yagé. Pues bueno, dentro de la ritualidad tradicional, ¿no? Ahorita pues lo que cuestión es que hay mucho manifiesto dentro de esta nueva generación de hermanos de medicina que le llaman, o facilitadores, pero una toma de viaje, ya mirándolo bien al contexto tradicional, pues bueno, tiene que ser con una guía, con un mayor, con un taita, con un abuelo, con una abuela, que tenga ese conocimiento. Pero el conocimiento también es por, digamos, su experiencia de vida. Muéstreme su recorrido. Para mí no se trata de ser hermanito de medicina, ¿no? Sino caminante de medicina. A ver, muéstrame cuál ha sido su camino, cuál ha sido su recorrido, cuál ha sido su trocha. Entonces, para ir con ese parámetro, qué bueno que nos lo muestre un abuelo que ha caminado sobre estas medicinas con su experiencia, con su vida, con su ejemplo. Entonces, el taita es fundamental. Dentro de esa parte, pues el altar como tal, dentro, digamos, todo lo que se llama las bases para poder hacer la ceremonia,
hay ciertas, como digamos, elementos que se necesitan, ¿sí? Entre las cosas, ¿no? Que el saumerio, que la vela, que los tabacos, que son los requisitos. Pero pues ya de igual forma, la ceremonia como tal es con un mayor, con personitas que pues puedan estar dispuestas a con esa apertura del corazón, en donde lo que se busca con el viaje es la fortaleza del cuerpo, de la mente, del espíritu, es fortalecer, ¿no? Esa salud integral, ¿no? De estas tres. Y que en ese sentido el viaje en esa forma tradicional lo que lo lleva a uno es un viaje, o sea, hacia adentro. La salida está hacia adentro. ¿Qué es eso? Es empezar a dialogar con uno mismo abiertamente, con la gran divinidad, con el nombre que usted le quiera dar. Sí, llámele Dios, Jehová, Shiva, el que quiera, pero el hecho es que usted abra la apertura con cariño, con amor. Asimismo, en esa afluencia, en ese contacto, el yaque, la planta sagrada, nomás hace un 50%. Y el otro 50% lo hace la persona, en esa apertura, en esa sagrada comunión. Entonces, si la persona no tiene esa apertura, está cerrada la mente, digamos, como que de pronto no hay ese convencimiento, no va, como digamos, con la disposición. Pueden pasar, pues, digamos, muchas cosas, no lo digamos que sea de gravedad, no, pero puede ser que no le chume, no le haga efecto, o que de igual forma, una noche más de trasnocho. Entonces, o de pronto puede ser lo contrario, puede que tenga una mala experiencia, porque de pronto puede causar demasiado síntoma físico, de pronto mucho daño de estómago, trasbocar, lo que es normal dentro de una terapia, una ceremonia, una sesión, un ritual de yagé. Entonces, vamos, digamos, una toma de yagé en su objetivo como tal es para ir en esos principios, ¿no? De rescate de la fortaleza de la salud integral. Sí, del cuerpo, de la mente, del espíritu y que de igual forma pues también podamos mejorar nuestra condición y nuestra calidad de vida, así día a día. Bueno, pues por ahí más o menos. Y cuéntanos en qué momento de tu vida decides dedicarte a esto de sanar, ¿no? Pues no, o sea, no fue que yo quería hacerlo, la verdad, no, siempre fue como digamos algo que nació como digamos en esa inocencia, en esa pues hasta ingenuidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de igual manera, cuando comencé a tomar yagé, llegué como un paciente, llevado, toteado, cascado por mis dolores, mis derrotas, ¿sí? En esa lucha, como dicen, con los diablos, los demonios internos, sanando, tratando de comprender qué es lo que hay que comprender, qué es lo que hay que entender de esta vida, si ahora que hay futuro, o sea, como un paciente llevado, ¿sí? Que estaba con una urgencia de una sanación, que yo ya lo había buscado por otras áreas, por otros lados. Y así fue como, digamos, el 20 de julio del año 2000 comencé a tomar yagé. ¿Sí? Entonces, en esa noche, que fui un día viernes, entonces tuve ese encuentro con algunos abuelos, con algunos mayorcitos, pues que ya en esta época ya no están en su gloria. Y tuve el honor de tomar con ellos, ¿sí? En esa fecha. Y ya después de 5 años, entre 5 o 6 años, como pues yo ya era un tomador continuo, de tomador pasivo, empecé a ser tomador activo. ¿De qué se refiere? No, pues que bueno, listo, yo ya me sentía que entré a una terapia, un proceso, y que el yagé pues me estaba dando una sanación chévere, me sentía bien, bacano, entonces yo decía, pues qué rico seguir tomando, ya hasta ahí. Y de ahí pues bueno, sigamos tomando. Pero ¿qué pasa? Que los abuelitos de pronto como ya lo ven constantemente, pues ya lo utilizan para algo. Venga usted, como ya es viejo de aquí del parche, a ver, ayude a servir saumerio, echar saumerio, que echar un fluidito, que aroma, que atienda a una persona, que lleve acá, que el papel, esto. Por ahí fue. Y obviamente que con el tiempo, pues ya de pronto le iban dando como cargos o responsabilidades un poquito más grandes. Pero yo decir, es que yo algún día quiero montar mi altar y ponerme la corona. No, papá, eso es para berracos. Y yo lo sigo diciendo que todavía eso es para berracos. ¿Sí? Y lo sigo teniendo, digamos, toda ceremonia la miro y la asumo con un respeto y con un cariño como debe ser, como cuando la primera vez que lo tomé y como la primera vez que lo serví. Entonces, ya con los tiempos, como bueno, resumiendo, los abuelos pues me iban teniendo más confianza, entonces hay veces que ya me ponían a cargar el yagé, que yo ya iba a cocinar el yagé al monte, que de pronto me enseñaban como ciertos secreticos o truquitos de las ceremonias, esto. Ya había como más una intimidad dentro del desarrollo de un estudio, ya no era el tomador pasivo, sino que ya hablábamos como más bien en una camaradería dentro de un lenguaje de yagueceros.
ya no como el enfermo, sino como un estudiante, digámoslo así, cuando uno ya entra a una carrera, que ya se empieza a tratar con términos de colega y de colega profesional, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, obvio, pasaron los tiempos, pero de pronto ya los abuelos decían, ve, duende, porque los cabildos me decían duende. Entonces, vea, duende, yo la primera copa la sirvo yo, la segunda la sirve usted. Listo. Eso nunca lo pensé como un futuro. Uy, yo es que algún día yo voy a ser taita. Yo, no, nada. Solamente me pusieron como barman y mensajero. Sí, sirva y punto. No más. Y así fue como, digamos, pasivamente, pues bueno, a servir ya, hey, tata. Hasta que ya después algún tiempo ya me dijeron, oh, pues los mismos abuelos, mire, yo es que de pronto ya no quiero salir, vaya o salga usted. Yo, pero, ¿cómo así? No, pero es que yo sí voy y soy con ustedes son los que manejan el parche, saben pilotear esto. Yo no me dijo, hágale intento, porque de algún día, si nosotros faltamos, alguien lo tiene que hacer, pero que alguien que sea responsable, que tenga, o sea, que tenga el camino de cómo son los principios éticos dentro de esta labor, ¿sí? De esta misión, desde de este desarrollo espiritual. Entonces era bueno, usted ya los conoce, usted llegó como paciente, usted ha estado acá, hermano, entonces es que pues a ver, colabore. Entonces yo, bueno, en esa forma, y sin embargo cada vez hasta ahora que voy a hacer una ceremonia siempre honro a mis mayores, a los meros meros, a los que me enseñaron, a los que me guiaron, me orientaron. Entonces por ese lado fue que llegué a dar ceremonias de yagé. No fue que algo que yo me lo programé diciendo, no, puf, es que es más, ni los collares, la verdad, es que para mí los collares, todo eso es algo de respeto. Veo muchas personas disfrazadas con collares, ¿no? Lo digo pues aquí de frente ante las cámaras y ojalá que los compañeros no se me vayan a ofender, pero es que es lo que veo, ¿no? Mucha gente disfrazada con collares, con coronas, pero para mí son disfrazados. Porque en verdad la persona que entienda de qué es lo que es cargar un collar y una corona y entender de lo que es hacer una ceremonia, el grado de responsabilidad que tiene con la gente en la salud integral, Dios mío, evaluemos compañeros. Eso es más bueno. ¿Y en qué momento llegó la música ceremonial de Gesera? Casi que a la par cuando empecé a tomar yagé, ¿sí? Casi que a la par, digamos, empecé el 20 de julio y por ahí el 10 de agosto yo ya estaba empezando a componer. Ya me estaba saliendo música. Yo ya tengo pues un antecedente con la música, ¿no? Antes de tocar música yagecera, música ceremonial, pues yo tocaba metal, ¿no? O sea, del año 89 al 92 yo tocaba Green Death Metal, del 92 al 95 Death Metal, y del 95 al 2000 Folk Metal, y del 2000 para acá música ceremonial yagecera. Cuéntanos un poquito de la fundación que nos contabas detrás de cámaras de la fundación que funciona en Cali, que Pues hay un documental, mis hermanitos, que se llama Yagé, una planta sagrada en el barrio, y la pueden pues conseguir ahí en YouTube. Y en ese documental, pues hablamos de la fundación, cómo fueron sus principios. Ese documental, ojo, pues que en ese tiempo estoy joven, no van a pensar que es cirugía plástica, pues. Entonces estoy joven, eso fue en el año 2010. Y entonces comenzamos con la fundación en el hecho de que había necesidad de llevar por lo menos este tipo de ceremonias a las personas que no tenían un recurso económico. Entonces era como para mí muy berraco ver que de pronto habían personas que sí asistían a las tomas, pero porque tenían el recurso, pues bacano. Pero había mucha gente que quedaba viendo al techo y había la necesidad, que tenía la necesidad, que estaban en un padecimiento. Entonces era como ese objetivo, ¿no? De pronto de decir, bueno, si algún día, sí, porque ya me estaban dando como esa confiancita, yo ya llevaba como el quinto, sexto año. Sí, sí, digamos, si algún día llego de pronto a compartir ceremonias, no de hacer taita ni nada, si algún día llego a compartir ceremonias sería a esta gente, a la que está necesitando, a la que no tiene, a la que no tiene el recurso y a la que de pronto está en esa carencia espiritual, que bacano llegar con ese bálsamo. Si es así, bacanísimo, chévere. Entonces ya en esa parte la fundación fue naciendo por el hecho de que había unos compañeritos que exactamente Dios conspira, el espíritu manda. Entonces le van colocando las personitas. En el tiempo, pues el finadito Jimmy, que en paz descanse, un gran compañero, compadre, en donde pues él me dijo, vea Andrés, hay unos amiguitos del barrio que quieren venir a tomar y qué tal. Pues yo, bueno, pues que vengan. Pero después no eran 2 ni 3, sino que eran 7, 8, 10.
Y entonces dijo, no, pero es que para traerlos hasta acá, hasta la finca y qué tal, y pues vos sabes los recursos. Entonces yo le dije, pues ya viejitos, hagamos una cosa, barajémosla, consíganme una casa en el barrio, pero supuestamente no hay que hacerla pues en un lugar amplio, viejito, pero pues si no hay, y ahí hay gente que está necesitada, pues si Mahoma no viene a la montaña va hacia Mahoma, pues entonces papito, pues vamos para allá. Y allá viremos acá, casitas de interés social, eso de 5 de frente por 12 de fondo nomás, y eso que era el pedacito de sala y eran 25, 30 peludos. Entonces, por favor, les recomiendo pues el documental, ¿no? Yagé, una planta sagrada en el barrio. Y ahí en ese lado, pues comenzó pues por ahí en esa curiosidad. Y de ahí pues ya tengamos muchos ahijados que así como yo llegaron como padeciendo, pacientes, y ahora ya son personas yajeseras, activas, servidores. ¿Mm? Por esos lados. Nos contabas a mí que tú giras por Europa y por varios países. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya pues como digamos como por las mismas causalidades de la vida, que en un momento yo viajé para el Putumayo, exactamente para acá, para el Valle de Sibundoy, y ahí conocí a unos hermanitos de Francia. Pero lo curioso es que ellos ya habían escuchado la música mía. ¿Cómo? No sé. Bueno, o sí sé ahora, ¿no? Lo que pasa es que en los tiempos que yo comencé a tomar yagé, no existía ahorita ni los celulares de alta gama, ni las grabadoras que uno graba pues con toda esta tecnología, ni el CD. Solamente habían las grabadoras de los cassettes de cinta. Y al tiempito fue que ya llegaron los CDs y ya pues que de pronto cuando empecé a grabar las canciones, pues obviamente como en Colombia, como buenos colombianos, o pirateamos todo, entonces obviamente empezaron a piratear la música. Y de ahí fue que empezó a sonar por las ceremonias. Y no solamente en ceremonias de yagé, sino en otro tipo de en otras medicinas, ¿no? Digamos con temazcal, sí, que los círculos de visión, que en otras cositas empezó a sonar la música que yo hacía. Y obviamente, pues ya en esas, con el tiempo cuando ya salieron los CDs que ya lo había grabado, pues obviamente se fue reproduciendo esas canciones y fue llegando hasta el otro lado del charco. Entonces cuando yo llegué allá a Segundo y estos amigos ya habían escuchado canciones mías, entonces yo decía, pero ¿cómo así? Y era que unos taiticas de acá también de Segundo y cuando viajaron a Europa habían llevado esa música mía. Y entonces ya por ese lado cuando llegué, pues ya había como un antecedente de donde nos conocíamos y entonces empezamos como a relacionarnos. Y ya pues por la música que les gustó también, entonces me extendieron la invitación, entonces para que fuera para Francia. Y entonces esa fue mi experiencia primero, ¿no? 2010, 2011. Y después fue otros años, ya no solamente en Europa, pues, sino que también en Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, en algunos países, ¿no? Y de ahí de paso, pues sencillamente que, bueno, en ese proceso, pues se ha dado a conocer ya pues con la misma tecnología, ¿no? Entonces cuando llegué por primera vez a Europa, pues fue también toda una sorpresa, estando en Francia y en España, especialmente en Girona, cuando empecé a cantar, muchas personas coreaban las canciones mías. Y yo no, pues no lo podía creer, la verdad. ¿Sí? No lo podía creer, pues para mí muy, muy bacano, muy hermoso, muy gratificante, pues más bien agradecido, pues de verdad, por pues ese regalote. Y ahí fue como empecé a hacer estas salidas, ¿no? Primero hacia Europa y después ya me extendieron la invitación que bueno, que Venezuela, que Brasil, que México, Estados Unidos. Y ahí rodando más o menos unos 20 años. Acerca de la música tradicional o bueno, ceremonial, Yajecera. ¿Cómo es la inspiración para esta música? ¿Cómo se la compone? ¿Cómo nace? Ah, sí, tomando también. Bueno, primero que claro, exactamente, ¿no? Pero ya en esa conexión cada quien desarrolla la afinidad a qué instrumento usted se pega. ¿Sí? Entonces yo por mi parte la guitarra, la armónica, los vientos, sí, me gusta mucho. Entonces en ese lado yo pues con la guitarra, en mi caso personal, por eso digo, mi música ceremonial es más que todo es música historiográfica. Sí, no es el hecho de que, uy, me llegó la mano del Espíritu Santo, me tocó y ¡buah! Salió la letra, ¿no? No, o sea, yo quería cantar en un fundamento que en primera instancia no quería cantarle al mundo, porque no. Yo venía de una escena metalera, sí, donde era con amplificadores, distorsionadores, el pogo, entonces yo quería otra escena.
Entonces yo era una música donde yo venía como, pero que de igual manera lo único que yo quería era armonizar mis dolores. ¿Qué pasa? Pues que yo sencillamente con esos demonios, con todos esos, digamos, esas tormentas internas, y que ya con ella que había tenido como un proceso de sanación, que ya tenía esa confrontación, que ya me había perdonado, que había conciliado conmigo mismo, sí, que me comprendía, que tenía compasión ya por mí. ¿Sí? Entonces decía, pues a ver, ¿cómo armonizo todos esos, ya esas cicatrices que quedaron, todas esas garroteras? Entonces por ahí fue naciendo, ¿no? Como Curasana, bueno, que la familia de pronto ya las han de conocer. Sí, Curasana, Estrellita Divina. Entonces era armonizar, solamente para mí nomás, canciones para mí. No quería cantarle al mundo ni para nada, no, era para mí, terapéuticamente. Y en ese sentido, pues bueno, fue llegando esas armonizaciones, entonces yo tomando, sanando, iba cantando. Y en esa parte, pues claro, siempre en esas historias, era cantando pues mis historias, pero también mis experiencias con el yagé, sí, todas digamos, las bendiciones, el gozo. Y en ese lado, pues muchas personas cuando analizan como digamos, la historia musical mía, se van dando cuenta que comienzo como un paciente y a paso voy como digamos dando esa transformación de cómo esas experiencias con el yagé las voy cantando con el tiempo, ¿sí? A través de los otros trabajos musicales. Y a eso fue pues digamos ese tipo de experiencia que he tenido. Desde tu experiencia como yacero, ¿cómo miras la realidad actual de las personas del mundo? Como a ver, digamos, estamos ciertos, andamos en el gran debate, ¿no? Bueno, hace algunos años, ¿no? Pero sea como sea, también ha habido esos grandes despertares. ¿No? A pesar de que de pronto hace mucha bulla, hace mucho ruido el caos, ¿no? De la parte geopolítica, que de las guerras, que no sé qué cosa. También pues de pronto hay también mucha información, hay mucha esencia de lo que está saliendo desde lo ancestral. ¿Sí? Las plantas sagradas, los rituales, ¿sí? Todo lo que es la parte de las medicinas, el uso de los jardines botánicos, de la adecuación del agua, del cuidado del agua, de los páramos, también están haciendo, o sea, mirándolo por ese lado, también hay una gran conciencia que se está empoderando y que están haciendo. De mi parte, pues como digo, qué bueno pues por lo menos estar acá en estos territorios y ante el caos que se genera a nivel, sí, general, nosotros poder siempre estar centrados en nuestras raíces. Sí, que lo que se trata por lo menos, o el objetivo con estas ceremonias, ¿de qué se trata? Es de que volvamos a nuestras raíces. Cuando usted me hacía la pregunta, ¿cómo es una ceremonia de yaje en una parte tradicional? Es eso, volver a las raíces. Que no nos olvidemos de dónde venimos, que cuál es nuestra línea de sangre, cuál es nuevo, o sea, de dónde, de esa ascendencia, agradeciendo a los padres de sangre, sí, a los abuelos, a toda esa descendencia que tenemos alrededor, es ver que somos pueblo, somos común, unidad. ¿Y cómo definiría usted el viaje? Como pues digamos, mi término personal, pues bueno, quien entienda mi término personal, ¿no? Pues es planta sagrada de vida. Planta sagrada de vida, porque pues como digamos, ¿no? Ahí es donde me ha fortalecido la salud integral de cuerpo, mente y espíritu. Es la que me dio todo un plan de vida para volver a mi hogar, a mi casa, a volver a reparar, a pedir perdón, a dar las gracias. Entonces, planta sagrada de vida. ¿Para qué? Para mi vida, para mi plan de vida. ¿Cómo se prepara el viaje? El bejuco. El bejuco, tronquismo, el berraco. Es la enredadera, ¿no? Llegan en berraco, berraco. Y está la hojita, la chagro, o chacruna en el Perú, o chagropanga por acá, ¿sí? Entonces, ya en esa parte, pues bueno, se pone a cocinar. Entonces el bejuco se lo, se lo raspa, pues se le limpia pues el todo moguito que tiene por ahí encimita. Se lo va picando, se lo va machacando un poquito y para la olla. Para la olla. Y con bastante agua, ¿no? Pues, pero esas ollas grandotas, unas cosas así. Y lleno de sucio que es de agua. Y una mano de bejuco, pues así como los abuelitos que arruman maderita aquí, no hacían las abuelitas, pero hasta más. Pero bastante. ¿Y tiene algún ritual para en la preparación también? Claro.
Hasta nomás para ir a cortar el bejuco, ¿no? Ya es toda una preparación, hay que cortarlo con cuidado. Ahora, si el bejuco está grandote, no digamos, enredó todo el árbol, allá está en la punta. Eso no es que el bejuco lo vayan cortando desde acá, no, papá. Desde allá arriba, un pedazo. Y allá ese pedazo de allá, esos pedazos los van bajando como a bebé, suavecito. Eso no es que vaya tirándolos de allá para acá, nada. Eso en costalito y vaya bajándolos suave, suave, suave. Tranquilito y que ta. Ahora, las personitas que van a ir a preparar el yagé, ellos sí tienen que tener dieta sexual, ¿sí? También de alcohol y sobre todo anímico. No pueden llegar enojados a la cocina del yagé. No, es que peleé con mi mujer, ay, devuelva así, eche para allá. En ese lado, y ahí pues también, ya cuando ya se va pelando el bejuco, que se va echando la olla, pues todo mundo, pues obviamente uno ya ahí sí va hablando, va conversando, ¿no? Todo el cuento, siempre, pero todos concentrados en el yagé. Y ya más cuando se empieza a cocinar y toda la vuelta, echarle ojo, que ya como empieza a calentar, y eso pues, es en infusión, ya va bajando, va bajando. Y hay que tener en cuenta pues la temperatura del fuego, a qué horas bajarle, ¿sí? En qué punto estar. Y entonces, pero no es solamente, es como digamos, uno se arrima a la olla de la cocina, pues sabe que pues sí está en su punto, pero cuando usted lo prueba es que ya se da cuenta bien. Allá es igual. Entonces, claro, usted mete una varita y que tal va mirando a ver cómo está quedando el espesor. Entonces ya uno va echando aquí, yo, no, falta más, falta cocinarle más. No, 5 minuticos más y ya está. Entonces, así es allá, ¿no? Allá es 5 horitas más y ya está. Entonces, claro, ya hágale, hermano. Llueve, truene, noche de día. Exacto, eso la candela no puede faltar. Y así mismo, pues ya va quedando, ya va rebajando y ya. Entonces ya depende de lo que el taita quiera, ¿no? Si de pronto lo quiere muy espeso, lo quiere muy aguado, sí depende. Ya así va saliendo. Y después sí. ¿Cómo se encuentra en redes? En todas las redes. Andrés Córdoba en Facebook. Andrés Córdoba, humano simplemente humano. Estoy en un canal. Y en otro canal de Facebook está Andrés Córdoba Yajecero. Bueno, última pregunta. Hace un rato escuché que decías que, que como paciente uno tiene que llegar con una apertura espiritual a la ceremonia, ¿no? O sea, con Dios, o sea, como uno lo llama. Hay muchas, digamos, religiones o sectas religiosas que dicen que el yagé es un pecado y que es malo hacerlo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Muy respetable, la verdad, pues muy respetable porque pues ellos están bajo la doctrina, ¿sí? Bajo una guía, una orientación de otra creencia, totalmente diferente, y yo obvio le entiendo muy bien porque, bueno, no lo pude alcanzar a contar acá. Estoy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, ¿sí? Entonces, en ese lado, también por eso no, pues se les entiende que obviamente ante una cultura donde miramos la moral religiosa que está por el principio del fin y del bien y del mal y que del omnipotente y todo el cuento, entonces siempre la satanización a lo que no es lo divino, a lo que corresponde a ellos, obviamente no les va a parecer bien, obvio. Pero, sin embargo, pues de igual forma, pues en la parte de nuestra ciencia, de lo que nosotros pues estudiamos, sencillamente estamos conectados a una divinidad. Que cada quien tenga su creencia y qué tal, pues bueno, en su creencia. A mí lo que me interesa es poder mostrar mis acciones en mi caminar de vida, ¿sí? Independientemente de las creencias. Porque, a ver, porque a mí me han llegado personas krishnas, incluso evangélicas, ¿sí? De otras religiones, y de pronto digo, bueno, ¿y eso que están haciendo por acá? Y que es la curiosidad, pues entonces yo digo, pues bueno, bacano, porque aquí ante todo no llega el religioso, llega ese ser humano, ¿sí? No llega ni el pastor, llega el hermano. Entonces, y no llega el doctor, llega también es el paciente. Entonces todos somos pacientes, entonces reconozcámonos y reconozcámonos como sus seres humanos. Que usted puede tener su forma de pensar, su creencia, su ideología, y que yo puedo tener otra, pero pues de igual manera seguimos siendo hermanos, papá, somos hermanos, ¿sí? Y que si usted cree que lo que yo hago está mal, pues bueno, sencillamente es su creencia, pero yo no es que yo crea, yo siento que esto me está haciendo bien. Sí, yo siento porque lo hablo con mis acciones, ¿sí? Entonces en esa parte respeto su punto de vista, ¿sí? Pero de igual manera
Yo trato de hablar es con los hechos, yo trato de hablar es con las obras, con las acciones. Eso es lo que a mí en verdad me interesa. Si hay personas que pues dicen, juzgan, satanizan, le ponen todas las etiquetas que quieran, todo bien, pero pues uno de igual manera sigue su camino, su objetivo. Vale, regálanos una reflexión final. Y en esa parte sencillamente, señores, yo quiero ser en la mañana, sencillamente póngale berraquera, como les digo, póngale toda la potencia, no se desanime. Para mi gran ser, para mí mismo, pues en sí, yo quiero ser, tan solo ser exactamente como yo soy. En esto, en lo que yo tengo, en lo que no puedo tener, pero en lo que puedo tener algún día poderlo hacer, pues si fue madre, esto yo soy. No desanimarse, nunca dejarse llevar por el pesimismo, pensamiento positivo, ¿sí? Una de las cosas de, a ver, una de las cosas más serias que hay en la vida es el humor, ¿sí? Una de las cosas más serias de la vida es el humor. El día que a usted se le pierda el humor, usted ya está listo para ingresar al reino de las carnes frías. Usted ya huele a formol. Entonces, mi Diego, con la alegría, hay que mirar la vida con alegría, con humor. Diego, no andemos con esa cara de lámparas, hermano, que uno por la mañana en vez de saludar parece que ladra, güey. Entonces, no, mis viejos, ante todo, la berraquera, bacano, agradecido. Y ante todo, pues, bendecidos por esta gran existencia y este gran universo. Danos un consejo para las personas que van a ver este video. Ah, bueno, que primero apoyen el canal, que sigan el canal acá Devorando, ¿cómo es que dice? Devorando, ¿cómo se llama? Ah, Devorando Rutas en Colombia, o por Colombia. Que ante todo, mis viejos, lo que decía la familia, bendiga a la familia, a ser agradecidos, parchémonos, vivamos positivos, sin ese pesimismo, hermanos, sencillamente, a ver, valoremos lo que tenemos en el instante que tenemos. Ante todo, siempre mirar para adelante con la berraquera, con las botas puestas. Que la espiritualidad, el camino de espiritualidad no es un mundo de burbujas, hipioso, no papá, eso hay que ponerse con el acto de la responsabilidad, con berraquera, mirando hacia el frente, asumiendo las responsabilidades y sencillamente decir, gracias Dios por este día que me das, por esta oportunidad, bendecido soy por lo que me toca y por lo que quiero ser y por lo que estoy realizando para mi gran ser. Ante todo, siempre, pues, mi gente, para adelante y Dios los bendiga. Y muchas gracias también al programa también por el apoyo, por tenerme en cuenta. Y ya saben que por acá bienvenidos y bueno, y ahí seguimos devorando rutas por Colombia. Enhorabuena.